Pues llegó el momento de salud. Qué gusto saludarle. Yo soy Citlali López y esta mañana, mire usted, vamos a conversar sobre un tema muy importante. Pues dice la Organización Mundial de la Salud que si nos cruzamos de brazos, lo que pasará es que en el 2050 habrá más personas que mueren por la resistencia a los antibióticos que por cáncer incluso. Es un gran tema de salud y no lo podía hacer diferente y sobre todo tan valioso para usted sin la compañía del doctor Valente Maldonado Ríos. El doctor es médico internista y también es alergólogo, amigo de Aprender a Envejecer y bueno, investigador, inmunólogo y bueno, pues actualmente el doctor está adscrito al Hospital de Especialidades Valente. Ajá. Entonces, perdón, Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Valente, pues como siempre es una gala tenerte aquí y a mí me gustaría que empezáramos nuestra conversación contándole a la audiencia qué importante es mantener nuestro cuerpo e identificar qué tipo de bacterias tenemos habitando en nuestro cuerpo, virus, hongos, etcétera. Muchas gracias. Nosotros sí tenemos un ecosistema que se llama microbioma, que son diversos microorganismos que viven en nuestra piel, en nuestras mucosas y que establecen una relación de beneficio, de ganar-ganar con nuestro organismo y fomentan y favorecen la producción de sustancias antiinflamatorias a la par que estimulan a nuestro sistema inmune innato. El sistema inmune se divide en dos partes, uno que es innato y uno es adaptativo. El innato, digamos que es la primera línea de defensa que está lista para defendernos ante cualquier agente agresor, bacteria, parásito o virus. Luego entonces tener estas bacterias buenas o estos microorganismos buenos que son la microbioma, lo que permite es como estar entrenando constantemente ese sistema inmune innato para que a las primeras agresiones permita defendernos incluso sin la necesidad de una memoria inmunológica como tal. Ese tema es particularmente apasionante porque antes no le dábamos la importancia al ecosistema que tenemos, a las bacterias, virus, hongos. Y recordarás aquella época en la medicina en donde como estudiantes íbamos e incluso desparasitábamos a las comunidades enteras porque era parte de las políticas públicas. Pero actualmente nos estamos dando cuenta que era dar un antibiótico, un antiparasitario, lo que ocupáramos, era como una bomba que erradicaba absolutamente a todo el ecosistema de la persona que lo recibiera. Sin duda, todos estos microorganismos, por ejemplo en el tracto gastrointestinal, pues producen sustancias que son desinflamatorias, gases como propionato, butirato, y esto facilita el metabolismo incluso de la glucosa. De hecho, la exposición temprana a antibióticos en la etapa prenatal o en la infancia se ha asociado con aumento en los índices de obesidad o incluso disregulaciones metabólicas como la diabetes. De ahí que sí hay que fomentar una prescripción razonada de los antibióticos. Tanto por parte de los médicos tenemos que tener esta sensibilidad a tratar de evitar los antibióticos a menos que sean estrictamente necesarios, pero también nosotros como pacientes a veces tener esa paciencia de entender que tenemos que descansar cuando tenemos una infección, que a veces requiere reposo, hidratación y que no necesariamente requiere un antibiótico como tal. Háblanos de ti, en la frecuencia de tu día a día como inmunólogo, alergólogo, que estás recibiendo cantidad de momentos en un día, personas que van con síntomas respiratorios o gastrointestinales, entre los más frecuentes, ¿qué tan a menudo recetas un antibiótico? Muchas gracias. Sí, hay que ser muy cautos. Finalmente, por ejemplo, los cuadros de rinitis, esta inflamación de la mucosa nasal que se manifiesta por congestión, escurrimiento, comezón y que a veces puede incluso progresar a una faringitis donde ya hay dolor de garganta, 9 de 10 casos son virales. Más de las veces incluso el dolor de garganta, las faringitis, 9 de 10 casos son virales. Incluso cuando llegan a complicarse con cuadros de sinusitis, que es esta plenitud o sensación de dolor en los pómulos o en la zona frontal, también 9 de 10 casos son virales. No necesitamos un antibiótico, es lo que nos estás diciendo, en la mayor parte de los casos. Sí, el paciente adulto mayor es una población especial porque muchas veces las infecciones se manifiestan de manera difícil. Algo que me gustó mucho que dijo el auditorio fue prepararnos, irnos cuidando. Creo que la salud bucal es muy importante porque fomenta una nutrición adecuada y va a permitir que también yo tenga una buena masa muscular a la par que la actividad física, que me va a poder ayudar a mi organismo a enfrentar cualquier proceso infeccioso de una mejor manera.
sin duda alguna, porque yo me pongo a pensar, ya dijo el doctor esta mañana, bueno, él tiene 10 pacientes, 9 no necesitan antibiótico, pero ¿qué tal el otro porcentaje? No estoy siendo purista y decir que los antibióticos no se utilizan porque fueron un gran descubrimiento en el campo de la medicina y gracias a los antibióticos pues pudimos vivir más tiempo, ¿no? Y derrotar microorganismos importantes. Pero, por ejemplo, lo que nos dices es muy importante, ya que nuestro sistema inmune, si está cuidado, si está pues en óptimas condiciones, tendría la obligación de haber aniquilado esa infección que vino a visitarme, ¿es correcto? Así es. Sin que yo hiciera nada, quizás. Es correcto. Y fomentar el autocuidado, por ejemplo, los hombres ir al urólogo para que evalúen sus vías urinarias, las mujeres la ginecóloga, también es parte de su salud todavía, sobre todo porque gran parte de los procesos infectocontagiosos del adulto mayor viene de vías urinarias, y no hagan lo que hace mi mamá, que es aguantarse, según ella, para no preocuparme, pero luego... También la mía. Sí, ¿verdad? No, entonces, entre más oportunamente ante la menor sintomatología nos atendamos, muchas veces, como dices, es mejor hacer estudios como un examen general de orina, un urocultivo, para hacer una prescripción dirigida del antibiótico, por ejemplo, para una infección de vías urinarias. Cuando hay un cuadro, como el adulto mayor a veces no manifiesta todos los síntomas de las infecciones, que puede manifestarse como alteraciones del ciclo sueño-vigilia, es decir, estar dormiditos todo el día y en el día despiertos, tener a lo mejor abatimiento funcional, que es esta disminución de la capacidad de sus actividades físicas o desorientación. Es importante en ese momento también nosotros, los hijos o los cuidadores primarios, también tomar cartas en el asunto e investigar qué está pasando con mi familiar, que ahí en definitiva pues sí sería necesaria una evaluación médica y hacer algunos estudios, sobre todo pues para encontrar el foco infeccioso como tal y tratar de dar la terapéutica más dirigida. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué nosotros empezamos y le dijimos, el ecosistema de usted es importante, no hay que darle tantos medicamentos, pero cuál es el verdadero problema del mal uso, ojo, mal uso de un antibiótico, ya sea recetado por el vecino, recetado por el doctor, automedicado por el paciente y todas las variables que tenemos? Sin duda, ¿cuál es el verdadero problema? Como bien decías, los antibióticos finalmente vinieron a cambiar la historia de la medicina, salvan vidas. En una adecuada prescripción, pues finalmente hicieron un cambio para toda la humanidad en cuanto a la supervivencia. Hay diferentes familias de antibióticos y cada una de estas tiene mecanismos de acción distintos. Entonces hay antibióticos que son mejores para vías respiratorias, hay antibióticos que son mejores para vías urinarias y hay antibióticos que son de muy amplio espectro que vale mucho la pena evitar, porque hay que ahorrarlos para cuando realmente se requieran en un proceso de una hospitalización o de una infección que realmente amerite el uso de estas, por ejemplo, cefalosporinas de tercera generación, que finalmente esas deberían de salvaguardarse hasta un proceso infeccioso que amerite un internamiento o con la finalidad de tratar un proceso infeccioso que sea en domicilio, pero que tenga una gravedad, ¿no? Totalmente, porque la gente no se da cuenta hasta que llega a estar en situación de hospital y de repente le dice, pero es que ya le están poniendo el antibiótico, sí, pero la infección no cede. Y entonces valdría la pena que en ese momento se cuestionara a la persona y qué tanto usó antibióticos de manera indiscriminada en su vida que al final hizo tanta resistencia que ya haber matado ese bicho, ese agente de una forma sencilla, pues no fue posible por ese mal uso. Sin duda. Finalmente, como comentábamos, a lo mejor cuando uno tiene un proceso infeccioso de vías respiratorias, ver realmente de qué se trata, porque a veces, por ejemplo, ahorita que hubo muchas contingencias ambientales, que hubo mucho calor y poca humedad, había mucha resequedad de mucosas, entonces había muchos cuadros de rinitis y no necesariamente eran un proceso infeccioso que ameritara el uso de un antibiótico como tal. Totalmente. Entonces, el principal problema de no utilizar bien un antibiótico es generar resistencia. ¿Algún otro que tú notes que sea de relevancia para que nos compartas? Sí, todos los medicamentos tienen efectos adversos. De eso hay que estar siempre alertas, porque finalmente un antibiótico o cualquier medicamento, sobre todo en el paciente adulto mayor, tiene modificaciones en su constitución corporal, en su cantidad de agua corporal total, en sus depósitos de grasa y en su masa muscular. Eso necesariamente va a afectar lo que nosotros llamamos farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos, el metabolismo de los medicamentos. Y un tema particularmente interesante en las personas mayores, pero mira, por allá ya vemos alzadas las manos de que quieren participar. Hola, buenos días.
Me llamo Antonia Romero Gutiérrez y mi pregunta es, ¿qué hacer cuando ingerimos algún medicamento que nos produce comezón en el cuello y en la cara? Es horrible esa sensación. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias. Esa es una señal de alarma, puede tratarse de una reacción temprana al medicamento. Hay que ver porque las manifestaciones como las alergias a medicamentos, las reacciones de hipersensibilidad o reacciones tipo 1, finalmente sí se pueden presentar con este comezón y enrojecimiento. Hay que suspender el medicamento inmediatamente, solicitar el apoyo de algún familiar para que se acuda al médico y bueno, de primera instancia valdría la pena utilizar algún antihistamínico, pero finalmente sí hay que estar pendientes de otros síntomas que se pueden, porque ese puede ser el primer síntoma de una reacción alérgica más severa, donde se involucre la vía respiratoria, náusea, vómito o incluso hipotensión, que es la baja de la presión, y un desmayo, por ejemplo. Entonces se llama anafilaxia y el tratamiento es la adrenalina, pero entonces, dicho de otro modo, si hay cualquier síntoma asociado a un medicamento y yo establezco una relación entre que lo tomé y hay los síntomas, hay que tomarlo con seriedad, suspender el medicamento, activar mi sistema de emergencia, es decir, avisarle a mi cuidador, a mi familiar, acudir al médico y bueno, en ese caso podríamos usar un antihistamínico en lo que me desplazo. Totalmente de acuerdo, y si me permite solamente agregaría que como bien explicó el doctor, o sea, a lo mejor de pronto se suspende el medicamento y ya no hay comezón y uno piensa que ya pasó todo y se toman la leche, ¿a poco no? La leche para las alergias es un tratamiento bien conocido, pero eso no está bien, porque entonces al paso de los segundos, de los minutos o de las horas, puede establecerse en forma la reacción alérgica y puede costar la vida. Entonces esa es una gran pregunta y hay que tomar mucho en cuenta esos picazones o esos que son importantísimas, ¿no? Sí. Y Valente, pues volviendo al tema de los antibióticos, ¿qué recomendaciones nos podrías dar, estamos a un minuto de irnos, para poder saber y empoderarnos sobre si tenemos una buena prescripción médica cuando me recetaron un antibiótico? Ok. Yo considero que, primero que nada, la mayoría de las infecciones son virales. Por ejemplo, ahora que hubo muchas infecciones gastrointestinales como diarreas, hay que ser conservadores con la hidratación, con la dieta astringente que todos conocemos, que es la manzana hervida, la papa, la zanahoria hervida. Y finalmente, si esta diarrea sigue persistiendo y da síntomas como fiebre o síntomas constitucionales, bueno, ya un médico decidirá si realmente yo requiero un antibiótico como tal. Porque de otro modo, si empiezo un antibiótico inmediatamente voy a barrer la microbioma que estamos comentando y puedo generar otra serie de complicaciones que son muy graves. En particular, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa que se genera por un sobrecrecimiento de una bacteria en el tracto gastrointestinal y genera una diarrea incontrolable, por ejemplo. Pues muchas gracias, Valente. Aprendimos sobre este uso o mal uso de antibióticos. Usted ya estuvo en Aprender a Envejecer y ya sabe que esta información es muy valiosa y con ella usted va a andar por la vida. El día que el doctor les prescriba un antibiótico le preguntará, ¿realmente lo necesito? Yo lo vi en la sección de salud y soy una persona mayor responsable.